está el piano y yo a capela ando medio loco. A ver si me tiran un re mayor, re menor. Algunos ya más viejitos se van a acordar, pero otros, este decía, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos se acuerdan? Nos falta la batería, nos falta... Lindas las vacaciones. Y se van a asustar alguna vez porque voy a pedir que Dios mande a Los Ángeles a tocar. Después cuando vean Los Ángeles van a salir disparando. Esto tiene ritmo, ¿eh? Al faltar la batería ustedes están medio... Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. A ver, quiero explicar algo. Cuando cantábamos este coro hace muchos años acá, venían algunos hombres y dicen, yo no puedo cantar este coro, porque enamorado de él. Y si esto queda para las mujeres que se pueden enamorar, de que ¿cómo usted no se enamoró nunca? Le decía a los hermanos. Sí, claro, sí, se enamoró de su esposa, claro, pero mi esposa es una cosa. ¿Cómo? No, si usted busca en el diccionario la palabra enamorarse, quiere decir que es el comienzo de atracción hacia una persona hasta que la conoce y después la ama. Es decir, que es el principio de llegar a amar a una persona, enamorarse. Se enamora de su parte física, se enamora de su forma de hablar, se enamora de su forma de actuar. Pero cuando la conoce más íntimamente, la ama a la persona. Entonces, que usted diga, enamorado de Jesús, enamorado, estoy cantando que yo quiero conocerle más. Y cuando le conozco más, lo voy a llegar a amar como Él me ama a mí. ¿Amén? Es para que usted se sienta libre, nada más. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. Y en mi corazón tengo escrito
Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Usted ha visto la carita de los enamorados? ¿Ha visto una parejita cuando están allí en la plaza sentados y él la agarra de la mano y ella lo toma de la otra y se miran y pasa el tiempo y no se hablan? Bueno, están enamorados, ¿verdad? Así pasa cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Nos comenzamos a enamorar de Él, porque su amor nos constriñe, dice la Biblia. Y a medida que nos vamos enamorando de Él y conociéndolo más, lo vamos a llegar a amar con una profundidad que ya no nos podemos apartar más de Él. Mire, hay cuadros que hablan del amor de madre, por ejemplo. Me acuerdo de un cuadro que decía: amor de madre, abismo sin medida. Pero la Biblia llega a decir, porque hay madres que a veces abandonan a sus hijos, y aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, yo no me olvidaré de ti, porque te tengo esculpido en mis manos. Él nos ama más allá de lo que podría ser natural. Bueno, gracias, músicos. Después al final no se vayan lejos. Al final peguen una vueltita. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción de 1 hora sobre este tema, que si usted trae lápiz y papel, estamos saliendo al aire, perdón. ¿Sí? Ustedes avísenme, fenómeno. Entonces, la Iglesia de la Boca saluda por YouTube a todos los que nos ven del país. Dios les bendiga y más allá del país. Gloria a Dios. Y por si alguno viene de viaje a Buenos Aires, ya sabe, Necochea y Bransen está aquí la fabulosa Iglesia de Jesús la Esperanza. Le vamos a atender con mucho amor y le daremos la bienvenida. Hoy entonces vamos a comenzar con esta serie de mensajes, que el título del mensaje tiene que ver con la serie, Relación con Cristo. Mañana vamos a hablar a la mañana de otro tema, pero siempre con otro título, siempre relacionándonos con el tema de nuestra relación con el Señor. Hoy yo voy a contar algunas experiencias de cuando yo me convertí. ¿Los chiquitos van arriba? Bueno, de 4 a 10, gracias. Se me mezclan los números. Hablando acá de 20.000. Los chiquitos, entonces, de 4 a 10 van al salón de abajo. Hoy no van al salón de arriba porque pensábamos que no íbamos a tener aire. Tenemos el aire, pero más fresco van a estar en el salón allá al fondo. Muy bien. ¿Cuánto hace, a ver, de los que están acá, cuánto tiempo hace que conocen al Señor o que vinieron por primera vez al Evangelio? A ver, ¿cuántos tienen 1 año ya de convertido? Baje la mano. ¿Menos de 1 año? ¿Algunos? ¿Más de 2 años? ¿Muchos más? Algunos no tienen ni poco ni mucho. ¿Cuánto hace más de 15 años que conoce al Señor? A ver. Ay, bueno, cuando dije más de 2 años son 15 años. ¿Cómo tener una buena relación con Cristo? Con un Cristo que no podemos ver, que no podemos tocar,
que no podemos comunicarnos con Él a través de los sentidos naturales. Entre nosotros nos podemos conocer hasta, mire, a veces nos conocemos hasta por el olfato. Los médicos dicen que un bebé, cuando nace, que no puede ver, conoce a la mamá por el olorcito de la piel. Es como un animalito, hasta que después comienza a ver algunas caras y se asusta, pobrecito. Esas caras somos nosotros. Pero ¿cómo poder relacionarnos con un Dios, con un Cristo maravilloso, que no podemos ver, no podemos oír, no podemos tocar? ¿Cómo dialogar con Él? ¿Cómo? Pareciera que... Porque este fue un trauma cuando yo llegué a la iglesia evangélica. Además, escuché algunas cosas que decían desde el púlpito que no me cerraban. Y me imagino que le habrá pasado algo similar. El problema en este mundo, hermanos, es que apenas nosotros llegamos aquí, venimos de Dios, nacemos de papá y mamá en un cuerpo, pero el alma, el espíritu lo da Dios. Usted va a leer en la Biblia que Él nos conoce cuando nos estábamos formando en el vientre de mamá. No sé cuántos lo han leído. Cuando venimos a este mundo y salimos a caminar por este mundo, desde chiquitito nuestros padres, los maestros, todos nos enseñan a manejarnos con los sentidos naturales. ¿Cuántos son los sentidos naturales? ¿Cuántos son? 5. Y según algunos dicen que hay un sexto sentido. Vamos a dejarlo ahí. El oído, el olfato, el tacto, bueno, el gusto, ya saben. Ahora, la Biblia es muy clara al decir que nosotros en forma natural no podemos comunicarnos con Dios. El hombre y la mujer no se puede comunicar con Dios a través de los sentidos naturales porque Él es espíritu. Es un ser espiritual. La Biblia dice Dios es espíritu. Nunca dice es un hombre. No dice es un cuerpo. O por allí dice los huesos de Dios. No, Él es un espíritu. Y a medida que vamos avanzando en lo que vamos a ver acá, usted se va a dar cuenta que nosotros nos movemos dentro de Dios y que todo el mundo se mueve dentro de Dios. Y tenemos que entender esto, que cuando yo me convertí junto con mi esposa, esto no lo enseñaban en las iglesias. Y creo que hay iglesias evangélicas que tampoco lo enseñan. Pero ya vamos a llegar. A ver, busque 1 Corintios, un texto muy conocido. 1 Corintios capítulo 2. Esto va a ser muy interesante, ¿eh? No se puede perder culto usted porque se atrasa. ¿Viste? Es como que te quedaste, si mañana no veniste, quedaste en primero inferior. Decirle al que está al lado, no puede faltar mañana. Muy bien, 1 Corintios, ¿lo encontró? Yo todavía no. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, un texto muy conocido, pero valga la redundancia por lo que estamos hablando ahora. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Discernir cómo? Espiritualmente. No naturalmente, sino espiritualmente. Y acá dice el hombre natural. La antigua versión dice el hombre animal. Porque cuando la persona no tiene a Cristo en su espíritu, está muerto, es como un animalito. Le voy a contar algunas cosas que me pasaron a mí. Póngase cómodo ahora. Me imagino que a medida que yo hable usted se va a identificar. Pero yo nací en un hogar, muchas veces he contado algunas cosas, donde mi mamá era muy religiosa, devota de la Virgen de Luján.
A tal punto que yo les he contado que todos los años ella venía y lo hacía venir también a mi papá, veníamos con mi hermana biológica, los 4 a Luján, y ella le prometió a la Virgencita una vela todos los años para que yo me salvara de la colimba. Así que desde que nací hasta los 20 años, más o menos, no justo a los 20 porque ya me habían sorteado y me tocó Marina 2 años. Se ve que estaba un poco sorda la Virgen. Pero vinimos 19 años acá, todos los años, con una vela alta como yo la vela, que es otro tema. Después tenía San José con el niño Jesús, el corazón de Jesús que se lo habían regalado, tenía algunos muñecos. Esa era mi mamá. Mi papá vino de Portugal después de la guerra, venía de ver hambre, de ver necesidad. Él era boyero, lo que normalmente acá son los chiquitos que cuidan los animalitos del campo. Y él nos decía que los primeros zapatitos se los puso a los 13, 14 años. Andaba con sueco, unos suequitos. Hambre por todos lados. Y vino aquí a la Argentina con sus padres. Él vio tanta miseria, tanto dolor, inclusive conoció a los curas que se abusaban de la gente allí en Portugal, que eran menos doctos, la gente más simple. Por eso él no quería saber nada con la religión, por las cosas que había visto. Y yo nací en este tipo de hogar. Más, tenía mi abuela paterna que estaba con nosotros, que tenía 365 santos. Un santo para cada día. Una pila así. Y ella sabía quién era el santoral de ese día y le rezaba todo. El santo de la escoba, el santo de la pala. Qué sé yo, había un santo para cada día. Esa era mi abuela paterna. Y mis abuelos maternos, yo a mi abuelo paterno no lo conocí, pero mis abuelos maternos sí, ellos eran religiosos no practicantes. Mi abuelo materno era portugués, mi abuela era de acá, nativa de Argentina. Religiosos, pero no practicantes. Digamos, creían en un Dios por ahí y en algún muñeco que le habían pasado de vez en cuando. Yo crecí en este ambiente. Cuando tenía 8 años, mi mamá me mandó al catecismo, porque tenía que tomar la primera comunión, según el cura del pueblo. Y yo, en vez de ir al catecismo, me fui a Casa Paloma. Este es el pastor que tienen acá. Nunca quise saber nada, pero tuve que ir el día de la comunión. Y cuando fui al confesionario, que tenía que... Y 8 años tenía, hermanos. Me acuerdo lo que le conté al cura, al padre. Le conté que me había quedado con algunos vueltos. Mi papá me mandó a comprar algo, me quedé con unas monedas y me compré caramelo. Y le conté una diablura que había hecho. Mi papá era inspector de vida y obras y él le pagaba a los peones, venían los peones a cobrar, venían fumando y yo juntaba los puchitos. Y me había hecho un pucho grande con todas las obras, negro, colorado, amarillo, y me fui a... Y el cura se escandalizó. Dijo, no, por favor, ahora te vas ahí al banco, 40 Ave Marías, 30 Padre Nuestro, 7 glorias. Y a ver, decime acá el yo pecador. Decímelo. Ni lo había aprendido. Así que yo lo balbuceaba. Yo me confieso, más fuerte. Y me dije, ¿no lo sabés? No. 10 me recargó la penitencia. 10 Ave Marías más. 5 Padre Nuestro más. Me mandó a rezar. Se ve que está enojado. Me mandó a rezar y yo no fui. Me fui. Primero fui hasta el banco, me arrodillé y digo, ¿por qué?
semejante penitencia. Ahora vaya escuchando usted, porque con esta idea nosotros nos formamos. Orar a Dios era una penitencia. Por mis pecados me mandaron a orar. Era como, sí, pecado grande, más oración. Y había que estar de rodillas. Yo dije, acá me voy a pasar. Y me fui a mi casa y cuando me ve llegar, mi mamá me dice, ¿qué hiciste? Le conté. Le dije, no quiero saber nada. 8 años yo. Y mi mamá dice, ¿cómo vas a hacer? Y si querés voy un día que me den la pastillita. Yo decía, la hostia, el día que me den. No podés mentir. Bueno, entonces no tomé la comunión. Y como mi papá no quería saber nada con los curas, estaba de acuerdo conmigo. Así que me recosté para el lado de mi papá. Así son los chicos, por eso los padres tienen que estar de acuerdo cuando un chico se revela, porque si él encuentra a uno que está medio flaco, se va para el otro lado. Yo transcurrí en mi niñez, como todos los niños, travesuras, algunas cosas buenas, fui a la escuela, todo normal. A los 17 años, yo tengo un encuentro con el Señor. Dios... ya me venían predicando, mis padres ya habían comenzado en el Evangelio, mi mamá había entrado arrastrándose con un bastón y salió caminando sin bastón de la iglesia, y mi papá, que no creía en nada, se volvió fanático. Así que me predicaron mañana, tarde y noche, y un día yo iba caminando después de trabajar, yo trabajaba con mis padres en un negocio, mi padre se había jubilado a los 47 años, muy joven, porque entró muy joven en el ferrocarril. Y caminando por la vereda, en una esquina, el Señor me envolvió con su espíritu y me llevó a la iglesia. Tuve un encuentro con el Señor maravilloso. Pero esto sucede después que alguien me llevó, porque me hablaron tanto, que un vecino se cruzó, le dijo a mi mamá, ¿por qué no lo invita? Entonces el vecino viene a decirme que mi mamá cumplió los años y así me llevó por primera vez, pero yo entré a los empujones. No quería saber nada con los evangélicos, más bien hablaba mal de los evangélicos. Son todos locos, gritan. Esa noche yo tengo un encuentro con el Señor y después sucede lo que me sucedió bien a los 17 años, que cuando yo realmente vuelvo al Señor. Estoy tratando de achicar la cosa para llegar a contarle lo que realmente quiero decirle. Ahora, yo conocí, como mi esposa, conocí al Señor en una iglesia y conocimos lo que había. Era lo que había. Los pastores no tenían estudios bíblicos. Eran llamados por el Señor, ellos sentían un llamado, devoción por servir a Dios y predicaban medio religioso y medio evangélico, porque al leer la Biblia se van corrigiendo, pero ni ellos mismos podían interpretar a veces algunas cosas. Y bueno, conocimos algunas prácticas evangélicas, por así decir, y aprendí lo que se sabía en ese entonces. La primera cosa que me chocó es cuando empezaron a hablar de las vigilias. Que esto lo seguimos practicando por mucho tiempo, aún cuando yo llegué de pastor acá hacíamos vigilias. Mira hasta cuándo, y luchando con esto. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta que yo, por haber tenido una experiencia en la Iglesia Católica que arrodillarse y buscar a Dios era un castigo, ahora la Iglesia Evangélica me mandaba a hacer vigilia. ¿Qué era la vigilia? La vigilia había que hacerla desde la última hora de la tarde era toda la noche. Quedarse toda la noche orando, cantando algunos coros, y después seguir orando, y era toda la noche y no dormirse. Si te dormías, te venían a despertar. Despiértate, espíritu de sueño, a las 4 de la mañana.
Te despertaron, no sabía dónde estás. Aleluya, gloria. Aleluya. Esto era así. Y había que estar toda la noche. Y estaban los pastores también, la pastora y el pastor. Y era toda la noche. Y cuando el pastor veía que algunos estaban, y te pedimos para qué. Vamos a cantar un corito, decía, y cantaban un corito. Nos despertábamos un poco y seguíamos después. Que cuando amanecían había que ir a trabajar al otro día. Salvo que lo hiciéramos un sábado a la noche, al otro día, si era domingo, nos íbamos todos a dormir. Pero esas vigilias eran interminables. Nosotros tuvimos experiencias de otros que nos contaron una vez en una iglesia en San Nicolás, estaban de vigilia, toda la iglesia orando, toda la noche orando, cerraron las puertas, dale, orar. Y claro, algunos, por ahí, un hermano se durmió. A las 4, a las 3 de la mañana se quedó dormido y se cortó la luz. Y cuando se cortó la luz, todos los hermanos empezaron a orar. Aleluya, gloria. Y este se despierta y no ve nada. Y empezó a gritar, oren por mí que me quedé ciego, hermano. Porque no sabía que se había cortado la luz. Pero esto era porque eran interminables las vigilias. Ahora yo veía eso y yo decía, esto es muy parecido a lo otro. Ahora yo escuchaba desde el púlpito que decían, Dios no quiere sacrificio. El sacrificio ya lo hizo el Señor. Ya con eso ya me mataba porque yo decía, tenía en mente, cuanto más pecado, más hay que orar. ¿Qué era el castigo por el pecado? Orar. Así que mire qué concepto. La relación con Dios que nosotros recibíamos era un sacrificio. Si orar a Dios, si tener comunión con Dios es un sacrificio, ¿no le parece que estamos equivocados? Pero bueno, era lo que habíamos aprendido. Luego hacían las cadenas de oración. Las cadenas de oración eran por un mes. Entonces se anotaban. A ver, anótese, porque no había que cortar. Eran las 24 horas por un mes orando, intercediendo. Y había que anotar. Yo oro de las 2 de la tarde a las 3. Usted, fulano de tal. Usted, hermana Pancracia, bueno, yo de las 4 a las 5. De las 4 a las 5 de la tarde. Quedaban los horarios de la madrugada. Y claro, a los jóvenes que no tenían tanta responsabilidad nos encajaban a la madrugada. Y en ese entonces no había calefacción, hermanos. Tampoco había aire acondicionado. Algunos más jóvenes dicen, ¿pero dónde vivía este hombre? No. Es que han pasado algunos años. ¿Vio? Uno frío. Poníamos el despertador, supóngase, yo oraba a veces de las 2 a las 3 o de las 3 a las 4. Ponía el despertador para no dormirme, porque no había que cortar la cadena. Y era prohibido orar en la cama, porque yo decía, cuando se empezaron a anotar, yo pensé, yo voy a anotar, pero no voy a salir de la cama. ¿Cómo? ¿Y oro en la cama? No, hay que bajarse de la cama y arrodillarse. Una helada, un frío que te partía la cabeza. 1 hora. Más trabajo era de mirar el reloj que orar. Era un suplicio. Y a mí me venía a la mente lo que yo experimenté en el catolicismo. Yo decía, esto es un suplicio. Y dale que va, y dale que va. Encima el pastor decía, vamos ahora por esto y por esto. Claro, 3 o 4 cosas se las decíamos a Dios y después no sabíamos qué decirle. Era 1 hora que teníamos que hablar. ¿Por qué? Porque no nos enseñaban a que hablar con Dios también es estar en silencio y oírle a Él, que Él nos hable. No nos enseñaron que también la oración tiene adoración, tiene alabanza. Hay tantas cosas en la oración, palabras lindas que le podemos decir a Dios, recordarle las promesas bíblicas. Hay tantas cosas. Cuando uno está enamorado de Dios, le lluevan la palabra.
Yo me acuerdo que acá venía una hermana y dice, pastor, yo a los 10 minutos se me termina el rollo, me decía. ¿Y yo qué hago? Usted diga aleluya, digo. Así que hablaba 10 minutos y después decía aleluya, aleluya, y se dormía. Había que ponerse de rodillas porque la cosa era de rodillas. No. Ahora, se suponía, hermano, que esto era agradable a Dios. Ese era el problema. Se suponía que esto era agradable a Dios. Aún yo como pastor muchas veces hice hacer vigilia, pero terminaba y yo decía, Señor, yo estoy contra esto, no me siento bien. Yo a solas hablaba con Dios y decía, yo no me siento bien. Los hermanos contentos porque pensaba que agradaban a Dios y yo tenía muy cierto que la comunión con Dios no pasaba por las horas que oraban. Encima te decían, cuanto más oramos, más poder. Hasta teníamos un dicho, mucha oración, poca oración, ninguna oración, ningún poder. Teníamos hasta las frases hechas y todo. Ustedes iban a hablar con su pastor, yo iba a hablar con mi pastor, le iba a contar un problema, digo, pastor, usted sabe que tengo este problema en el trabajo, Lo primero que me decía, dice, estás orando poco. Quiere decir que el castigo era porque no nos sacrificábamos en la oración. Era un sacrificio. Estaba conceptuado así. Por eso digo que a veces los pobres pastores, con su poca capacidad, enseñaban lo que podían. No. Ahora, cuando uno comienza a estudiar la Biblia y aprende lo que es el amor de Dios, que eso yo tardé años en descubrirlo. Mire que yo me tragué libros, libros de Watchman y me tragué libros de hombres de Dios y siempre luchando con estas cosas tradicionales de la iglesia hasta que descubrí algunas otras cosas que me ayudaron a entender que todas estas cosas las hace uno conforme a la carne, pero que no tiene nada que ver con el espíritu. Muy simple. Cuando uno está de novio, no quiere que pase la hora, ¿o no? ¿Cuántos han estado de novio? Cuando usted está con su amado o con su amada, no quiere que pase la hora. Cuando yo estaba con Isabel, no quería que pasara la hora. Por ahí ella me decía, bueno, no sabía cómo decirme. Yo decía, bueno, si querés me voy. Me costaba separarme. ¿Por qué? Porque es una relación de amor. Mire, si a mí me dice, ¿sí? ¿Cometiste este pecado? 3 horas con Isabel. ¡Oh, fenómeno! Mañana peco más. ¿No ve que estaban mal las relaciones? No nos enseñaban bien. No es un sacrificio hablar con Dios, es una bendición. Más. Yo no tuve suegros, porque mis suegros estaban con el Señor cuando conocí a Isabel. Y algunos me decían qué suerte de no tener suegras. Pero cuando uno está de novio y la suegra ya ve que se acercan las 10 de la noche, empieza a pasar. Bueno, le dice, viejo, vamos a tener que ir a dormir, para que le escuche el novio. El novio nada. Al rato vuelve a pasar, dice, mañana será otro día. Nada. Bueno, mañana habrá que laburar. Y como no reacciona, supongamos que el novio se llama Raúl, dice, Raúl, ¿no sabe que después de las 10 de la noche los colectivos dejan de pasar, vio? Y no se haga problema, doña Marta. Me voy caminando, total, son 85 cuadras nada más. Está enamorado. En el Evangelio nos enseñaban al revés. ¿Sí? A rezar. De rodillas, a esclavizarse allá. Cuando conozco al Señor, lo primero que hizo el hermano que me ayudó al Señor es que todos los días me llevó a orar. Eso me hizo bien porque yo conocía a Dios a través de la oración. Pero Él no me lo mostraba como un sacrificio. Él me decía, vamos a orar porque todo lo que pidamos al Padre creyendo que lo vamos a recibir, lo vamos a recibir.
Y entonces pusimos metas y Dios nos contestó las metas. Y me agarré un embalaje, yo era nuevito. Le doy gracias a Dios por ese joven. Otra cosa, hermanos, eran las peticiones. Había que repetir y repetir. No contestó, repita. No le contestó, siga. ¿Por qué? Y agarraban esos textos. Golpead que se os abrirá. Pedid y se os dará. Clamad. Eso no está diciendo que hay que insistir. Yo digo, ¿será sordo Dios? Con el perdón, estará muy viejito que hay que repetirle las cosas. ¿Qué pasa? Y no me contesta. Siga insistiendo, siga insistiendo. ¿Qué pasaba? Como no venía la respuesta, se enojaba con Dios y no se congregaba más. ¿Por qué? Porque se enseñaba mal. La motivación no era esa. Dios no busca a alguien que vaya a pedir, busca una relación. Él quiere una relación con vos y conmigo. El momento más sublime en la oración es cuando estamos en silencio, porque Él hace sentir su presencia. Y chao, cuando uno experimenta la presencia de Dios no se quiere ir más de ahí. Ahora, el problema era el tiempo, hermanos. El tiempo no pasaba y orar una hora más. Veíamos esos grandes hombres que oraban 3, 4. Me acuerdo un hermano decía, 9 horas por día. Yo, 9 horas, ¿y cómo hace? ¡Qué tremendo! Claro, porque el concepto era más horas de oración, más poder. No orás, nada de poder. Bueno, algunos están muy serios y dicen, bueno, yo fui a una iglesia que era exactamente igual. Claro, si oramos más, recibimos más, decía el pastor. Y si oramos poco, recibimos poco. Es decir, que todo era como laburábamos nosotros. No era el amor de Dios, la bendición de Dios, el poder. Era lo que hacíamos nosotros. Con este concepto, teníamos a veces, mirábamos a predicadores y predicadoras que hacían milagros, maravillas, y terminábamos mirando al hombre en vez de mirar a Dios. Y si el hombre o la mujer decía, pero yo me lo paso orando y ayunando varias horas, era un Dios. Ahora, hermanos, el problemita era que los pastores en aquel entonces no tenían estudios bíblicos. Abrían la Biblia y predicaban. Cuando uno pasa por el seminario le enseñan que uno tiene que estar en la presencia de Dios, buscar lo que Dios quiere hablar, formar un bosquejo, no irse del tema. Le enseñan cómo tiene que hablar, la interpretación de la Escritura, hoy la interpretación de la Escritura. Por ejemplo, los pastores decían, Jehová mi pastor, ¿cómo termina? Entonces venía la pregunta, ¿es su pastor? Y todos decíamos, sí, si vas a la cancha de fútbol no es tu pastor. Y si vas al cine y viene el Señor, te quedás. No había televisión en aquel entonces. Cuando vino la televisión, comenzaron a predicar que era el diablo con un ojo. El que miraba la televisión estaba viendo al ojo del diablo. Y más, el famoso predicador Gigi Ávila le sacaba los televisores a los creyentes y los tiraba al mar. ¡Hay que tirarlo! Y venían algunos después y el que podían salvar, lo salvaba y vendían televisores. Si no se mojaron mucho. Escuché un pastor que cuando él se convirtió, el pastor quería hablar de la expiación y parece que interpretó mal. Y entonces decía, porque Dios te espía. Está atrás de la puerta espiándote. Mire, acá dice, la expiación. Expiación con S, no con S. Con X. Expiar quiere decir que borró los pecados, no que te está espiando.
Otra pastora decía que si había casa pastoral arriba, y eso la conocí yo, la pastora, y los pastores, la familia del pastor vivían arriba, no podían hacer culto acá porque los pastores, el hombre y la mujer, los casados arriba, el matrimonio, hacían el acto sexual y no bajaba la bendición. Chao. Si los pastores vivían arriba, había que cerrar el templo. ¿Por qué? Sacó de un texto, en pecado me concibió mi madre. Entonces, para ella, el acto sexual era pecado. Yo no sé cómo vivía con el marido. Lo debe haber atado a la cama. Mujeres con el cabello corto no entraba a la iglesia. Y si lo tenía muy largo, se lo tenía que recoger, y de ahí salió la idea del rodete pentecostal. Porque andaban todas las mujeres con un rodete, claro, tenían todo pelo largo. Y el hombre, si entraba con pelo largo, chao, sentate por allá atrás porque mujer con pantalones, mujer que se va al infierno. No sé qué es lo que pensaría si hubieran nacido en Escocia, donde los hombres usan pollera. Estaban todos condenados, porque ellos predicaban, no, el hombre debe vestirse con la ropa de varón y la mujer con la ropa de mujer. Y condenaba, claro, convertirse en ese entonces era un milagrón, porque era todo condenación, condenación, condenación. Era muy diferente a lo que vemos hoy. No quiero decir, hermanos, que ellos eran malos, peores, sino que no tenían la revelación que tenemos hoy. Y le damos gracias a Dios por esto. La verdad que no sé, pero espero que ustedes no espíen a los pecadores, sino que los traten de expiar. El día que yo me confesé, tenía 8 años y fue la primera y última vez que me confesé. Nunca más fui a hablar con el sacerdote. Pero una vez el abuelo materno quiso ser mi padrino de confirmación porque mi tío iba a la iglesia católica, me dijeron, mirá, es bueno que José Manuel no lo hemos confirmado. Así que fue un acto, me llevaron, yo estaba refunfuñando, tenía 1 o 2 años más. Estaban todos los padrinos atrás, el abuelo mío estaba atrás mío, y venía el obispo y hacía unas cosas y no sé qué, y te pegaba una cachetada, casi lo mato. Domini Bobis Costi, ¡pah! Esa era la confirmación. Yo casi le pego una patada en las canillas porque digo, este travieso como era. Menos. Después de esa, chao. Solamente cada muerte un obispo, como dice. Me enojé y no quería saber nada. Ahora, este concepto de las cosas tenía que ver con la revelación, hermanos. ¿Cómo tener una relación como la que Dios quiere tener con nosotros si tenemos un Dios espiritual? Más, si la persona que está al frente ministrándonos está creyendo en estas cosas, el que está abajo, que agarra las terceras partes de las cosas que explica, está en inferioridad de condiciones. Es un evangelio muy light, muy terrible. Más, mire, había un concepto, cuando yo ya estaba de pastor, y a veces me invitaban los pastores a predicar, entonces yo le decía, mire, ¿qué día puedo ir? ¿Cómo le queda el martes? Yo no quiero salir el domingo de mi iglesia, pero si voy al martes, y me decía el pastor, no, el martes tenemos culto de oración, no viene nadie, porque es un culto de oración, ¿vio? El mismo pastor consideraba que el culto peor era el de la oración. Nadie venía a orar. Porque el concepto de venir a orar es un castigo. Y no es así. Es como le di la comparación con Isabel recién. Si yo peco y me mandan a orar, pues yo me tiro de cabeza. Porque es ir a relacionarme con Dios. Pero como no nos enseñaban cómo relacionarnos con Dios, era un castigo.
era arrodillarme ahí y pedir perdón a Dios. Todo lo que viene detrás es como un sacrificio. El menos concurrido, decía el pastor, es el martes, ni se le quiera venir. No hay música, no hay predicación, es un culto aburrido. ¿Por qué? Porque oramos nada más. Un día leyendo un pasaje de una revista, leí que el día más importante para un evangelista es el día de la campaña, donde todos vienen a escuchar su mensaje. Eso es el día más importante para el evangelista. Después escuché que el día más importante del pastor es el domingo, cuando tiene la prédica de la mañana y vienen todas las familias, entonces vienen a escucharle a él. Pero decía este escritor, el día más importante para Dios es el día cuando la iglesia viene a orar, porque viene a hablar con él. No viene ni a escuchar al pastor, ni a escuchar al vecino, viene a escucharlo a él, viene a hablar con él. Y esto cambia la relación. Orar a Dios no es ni aburrido, ni es un castigo. Si esto fuera así, estamos en un problema, porque San Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Lo ha leído? Orad sin cesar. ¿Cómo orar sin cesar? ¿Cómo hacemos para orar sin cesar? ¿Qué quiere decir la palabra orar? La diferencia entre rezar y orar, porque el católico dice vaya a rezar. ¿Por qué? Porque hay un concepto que el laico seríamos nosotros, el laico no sabe hablar con Dios, entonces le enseñan un rezo. La palabra rezo es algo que está escrito, que es una oración que hizo alguien, llámele santo y fue escrita. Entonces, le hacen repetir esas oraciones de otros. ¿Cómo le llaman a eso? Rezar. ¿Por qué? Porque así reza la oración que escribió. Entonces, cuando uno se convierte al Evangelio, viene con esta idea, rezar y orar es lo mismo. No, no es lo mismo. A mí me impresionaba cuando entré a la iglesia evangélica que cualquiera, que el pastor decía, nos puede dirigir en oración, se paraba y oraba, y yo decía, no está leyendo. Yo venía de la iglesia católica que siempre leíamos el rezo. ¿Por qué? Porque era de un santo Pilato o de un santo Poroto. Pero orar es hablar con Dios. Es hablar. Mire, sobre la palabra rezar, los políticos dicen, la Constitución o en la Constitución Nacional reza de esta manera. ¿Qué quiere decir? Está escrito de esta manera. No dice ora de esta manera, dice reza de esta manera. Porque la palabra rezar es repetir algo que está escrito, que alguien lo hizo. Pero cuando usted habla con Dios, no puede repetir. Es como, a ver, yo voy a los velorios, y los que han estado, cuando yo he estado en un velorio, siempre pido que recemos al Padre Nuestro, porque es lo que conoce toda la gente. Los creyentes lo saben de memoria y los que no son creyentes también lo han orado o lo han rezado alguna vez. Pero el Padre Nuestro es un rezo que enseñó Jesús como si fuera un bosquejo de la oración. No es que yo tengo que repetir eso, sino que yo le tengo que hablar a Dios lo que tengo necesidad de decirle. Ahora, supóngase que yo necesito prosperidad. Vamos a hacer un ejemplo. Necesito que Dios me prospere económicamente. Y me pongo a hablar con Dios. Y como no sé que puedo hablarle como si le hablara a una persona, rezo el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. En algún momento el Padre Nuestro dice que yo necesito que Él me prospere. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que no me conteste? ¿Y si le estás rezando algo que no le estás diciendo lo que necesitas? Y como Él sabe lo que necesitas, está esperando que se lo digas, porque vive adentro.
Lo mismo pasa cuando te hacen rezar el Ave María. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Más, el ruego a la Virgen es que ella ruegue por nosotros. Mientras que el Señor dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el que intercedió, murió y resucitó por nosotros. Así que nosotros hablamos con Dios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, no interesa si usted ora 1 hora, 2, 9, ojalá que lo pueda hacer. Pero quiero decirles esto. Si usted se puede apartar para orar, fenómeno. Pero no necesariamente tiene que estar de rodillas. Imagínense que le duele la rodilla a usted. Ay, pero tengo que estar de rodillas. Y se arrodilla y está 1 hora y después no se puede levantar. ¿Usted cree que Dios mira desde arriba y dice, así me gusta? Sufrí. ¿De dónde lo sacamos a esto? A mí me enseñaron en la Iglesia Católica que cuando el pecado era muy grande había que arrodillarse en maíz, sobre maíz. No, hermanos. Quiero decirles algo. Mire, busque Santiago para que vea la diferencia. Busque el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago. Santiago era uno de los hermanos biológicos de Jesús, pero él no era hijo de Dios, era hijo de María. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Santiago, el libro de Santiago, Nuevo Testamento, ya bien abajo de la Biblia, uno de los últimos libros, capítulo 4, versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar, vivir, quiere decir, en nosotros, ¿qué dice? Nos anhela celosamente. ¿Sabe lo que es anhelar? Él desea estar con nosotros, porque nos ama. Nos anhela. Es como un enamorado que anhela estar con su amado o con su amada. No ve la hora. Y más, cuando está con su amado y su amada, no quiere que pase la hora. No es un sacrificio, no es una condena, es un anhelo. Si usted no tiene este anhelo de tener comunión con Dios, algo está pasando en usted. Está todavía en la religión de antes. Él nos anhela. A ver, vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, palabras de San Pablo. 17. ¿Lo encontró? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, orad sin parar. Da gracias en todo. Mire, esta es una oración. Usted termina de decir lo que le pidieron que tiene que pedir y después comienza a darle gracias. Gracias por la vida, gracias por la luz, gracias por el descanso, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por Jesucristo, qué sé yo. Podemos darle tantas gracias a Dios. Da gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Y para orar sin cesar es una relación. No es una religión, es una relación permanente. Permanente. Es como dijo un pastor, le vino una hermana y le dijo, ay pastor, siempre lo veo ocupado. ¿Usted cuándo ora y habla con Dios? Dice, apenas se va usted. Se va usted y yo empiezo a hablar con él.
porque tengo comunión perfecta. Si usted está acá, me interrumpe y tengo que atenderlo a usted. Ay, discúlpeme, dice, pegó media vuelta la hermana. Escuché a un pastor y me gustó la palabra que puso. Él dijo, para mí la relación con Dios es un romance. Me gustó. Estoy enamorado de Jesús. Él es mi amigo fiel, mi amante silencioso, mi compañero, mi ayudador, mi fortaleza, mi consuelo. Me consuela cuando estoy triste. Comparte mi alegría cuando estoy feliz porque lo siento dentro mío. Y hablo con Él. Es un diario vivir con Él. Yo me levanto a la mañana y digo, Señor, no sé lo que me espera en la oficina, pero sé que me esperan cosas. Y a lo mejor salgo a la calle, me encuentro con alguien y me lleva para otro lado. Pero por favor, quiero que vengas conmigo. Y usted dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo le va a decir que está dudando? Que no. Mi esposa viene conmigo, pero yo le tengo que demostrar que estoy contento que viene conmigo, ¿o no? ¿O no? Ahora mire, a veces pasa esto. Quizás le va a parecer una locura, pero le voy a hacer una comparación visible. Supóngase que yo ando con mi hijo de lunes a sábado y el domingo venimos juntos a la iglesia. De lunes a sábado yo salgo, él viene conmigo y yo le hablo y no me da bolilla. Y él hace lo que tiene que hacer, trabaja, que sí, y yo atrás hablándole y no, ni cinco. Y vamos a comer y dice, nada. Y así el lunes, el martes, no vamos a dormir ni hasta mañana. Me levanto a la mañana, ni me dice ni buen día. Pero cuando venimos al culto el domingo, me dice, hola papi, qué contento estoy de verte. ¿Sabes las cosas que necesito hablar con vos? ¿Y yo qué le digo? Yo estuve toda la semana con vos. ¿Dónde estabas vos? Te hablé, te recontrahablé, almorzamos, comimos, nos acostamos, nos levantamos y resulta que me da bolilla solamente cuando vengo a la iglesia. Esto es lo que nos pasa porque esto es una idea que traemos de la religión. Usted y yo venimos con Cristo y nos vamos con Él. No está encerrado en estas paredes. Voy a cumplir con Dios. ¿Ah, sí? ¿Que cree que está encerrado acá y cuando te va vos solo? El que te trae es el Señor y el que te vuelve a llevar es el Señor. Ojalá que vos vayas con Él, porque Él va con vos. Pero que lo tengas en cuenta. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque no hay una relación. A medida que usted lo va teniendo en cuenta, se va dando cuenta que la afinidad es tan profunda, hermanos, que a veces usted se va a encontrar en el colectivo llorando, porque Dios le empieza a hablar. O por ahí, en medio de una dificultad, usted se comienza a reír. Y todos dicen, ¡está re loco! Lo que pasa es que Dios le está hablando y le está mostrando y le está haciendo recordar algunas cosas tan lindas que a usted le da ganas de saltar cuando todos están hablando que la leche subió, que bajaron los... que están todos locos, que hay que matarlo a Milei. Y usted, ¿y este qué le pasó a este? Que no me venga a decir a mí un evangélico, ¿usted cuánto ora? Yo oro las 24 horas. Hablo con Dios. Me gozo, salgo de la oficina cansado como loco y digo, qué lindo, me voy a casa contigo, Señor. Voy a descansar y voy a estar con mi esposa y nos vamos a ver una película de Trapito y Petete. ¿Querés venir a ver la película con nosotros? ¿Y a usted qué le parece que va a decir el Señor? No, Trapito y Petete no. Si usted la está viendo Él.
porque vive dentro suyo. Quiero terminar con esto y de este texto que vamos a leer ahora vamos a arrancar mañana. El libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Está en el Nuevo Testamento, ¿vio? Capítulo 17, versículo 28. 17, 28. ¿Lo encontró? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto que, ¿quién lo dijo? Lo dijo el teólogo mayor de todos los tiempos, el apóstol Pablo. ¿Y dónde lo dijo? Lo dijo en el Areópago, donde estaban todos los bochos. Ahí estaban los atenienses siempre a ver, los filósofos y todos buscando a ver una nueva religión, algo nuevo para escuchar. Y lo vieron debatir a Pablo en la sinagoga y se lo trajeron para el Areópago. Y dice, a ver, ¿qué es esto que estás hablando, de este Dios que estás hablando? Y Pablo con mucha, pero con mucha capacidad, viendo que tenían muñecos a rolete, porque ya no sabían a qué muñeco fijarse, porque ahí estaban. Usted va a encontrar en la Biblia que había unos nombres de alguien que le llamaban epicúreos, los va a encontrar. Usted dice, ¿y estos quiénes son? Bueno, estos buscaban la felicidad del alma mezclada con las funciones del cuerpo, para dejarlo así lindo. Y no terminaban de tragarse la idea de que los dioses manejaran a las personas. Entonces, Pablo, ¿cómo les empieza a hablar? Él vio que estaban todo el muñeco acá, el dios Acuario, el dios Pipiluli, y acá había un texto que dice, el dios no conocido, por las dudas, porque eran tan inteligentes que habían puesto por allí un cartel que pensaron, si debe haber algún dios por ahí que no lo conocemos y lo ofendemos, lo adoramos igual, total. Adoramos a todo y quedamos bien con todo. Entonces Pablo dice, bueno, caminando entre ustedes veo que son muy religiosos. Claro, todos dijeron, bueno, se dio cuenta que somos religiosos, somos buenas personas. Sí, porque veo que tienen muchos dioses, la verdad. Pero yo les vengo a hablar de este que ustedes han puesto ahí, ¿vio? El Dios no conocido. Este es el que les vengo a predicar. Y todos esperaban que le hablara de un muñequito, de un Dios tipo forma de hombre, con barba y bigote y sandalia. Sin embargo, le terminó diciendo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Ahora, si usted viene mañana va a entender por qué Dios dice, ningún ojo de hombre me verá y vivirá. Porque el que ve a Dios se muere. ¿Cómo poder ver un Dios en el cual nosotros nos movemos y somos? Un Dios que está manteniendo y guardando todas las galaxias y la creación. Si vemos a un Dios tan enorme, nos morimos. Ahora, ¿cómo tener relación con este? Venga mañana. Decirle al que está al lado, no querés venir mañana. Mira que si no te mando a orar. 30 Padre Nuestro, 40 Ave María. ¿Sabe que la bondad de Dios fue tan maravillosa que tomó forma de hombre? Vino en la forma de Jesús para que nosotros nos hagamos una idea y cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con un Cristo maravilloso en forma de hombre. Uno que es igual a nosotros o que nosotros somos igual a Él. Pero vamos a seguir dentro de Él. Póngase de pie y vamos a cantar este corito. Enamorado de Jesús.
Cuanto más enamorado estoy de Jesús, más voy a tener relación con Él. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Una vez más. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Cierre sus ojos para no distraerse. Mire para adentro. Ahí adentro está el Señor, unido con su Espíritu, viviendo con usted. Él entró para no irse jamás. Y entró y se aferró a su espíritu y a mi espíritu para llevarnos al cielo un día. Estamos unidos. Somos una sola cosa. Yo oro y Él sana. Yo reprendo y Él libra. Yo pido por un enfermo o por alguien que está triste y Él le da alegría. Yo camino por la calle y sufro y Él también, porque somos uno. Él hace las obras. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos en estos días a conocerte más. Que podamos entender que tú eres un Dios espíritu y que nosotros somos hechos a tu semejanza. Y que no hay forma de comunicarnos contigo si no es por el Espíritu. Ayúdanos a amarte en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a comunicarnos en el Espíritu, a desearte y anhelarte en el Espíritu como tú nos anhelas a nosotros. Y esta relación hará que nosotros maduremos y podamos alcanzar esferas espirituales increíbles. Podamos entender que tú eres más grande que la creación, pero tan pequeño que te has metido dentro nuestro. No lo puedo terminar de rumear, pero tú has prometido hacerme entender y comprender todas las cosas y enseñarme el camino que debo andar y tener tus ojos puestos en nuestra vida. Señor, llévanos a casa mientras vamos, síguenos hablando, porque estas enseñanzas de estos días nos va a ayudar a conocerte más y a profundizar nuestra comunión contigo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque estás tan cerquita de nosotros que siempre nos oyes. Siempre nos oyes. Antes que yo hable, tú has oído. Porque estás dentro mío. Cada día te amo más, Señor. Cada día te amo más. Ukamandalia moroboshoto lobokotanamanai. Precioso Jesús. Llénanos con tu espíritu y acláranos esos conceptos equivocados que tenemos. Para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Gracias, Jesús. Y kamamatsoto lobo maramakata namase. Hitamando kori katarabakashi. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Vamos a cantarlo otra vez y cuando digamos de Nazaret la segunda vez, va a levantar la voz, ¿sí? Yo le hago una seña, respire. Nos tienen que oír desde la cancha de Boca, dile. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito ahora Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Bendiga a su hermano y vaya saltando para su casa. Mañana a las 10 de la mañana, Dios mediante, estamos acá para más palabra, más espíritu, más comunión.